Gracias. Buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York, le damos la bienvenida, perdonando que la semana pasada no tuvimos conferencia por cancelación de última hora, pero en el día de hoy tenemos nuestra invitada ya, está en la línea con nosotros. Doctora Carmen, ¿se puede ver la presentación? Sí, Perfecto. Bueno, gracias a todos. Soy el doctor Restituyo, como les mencionamos. Hoy es sábado 27 de enero del año 2024. Ya se fue diciembre. Gracias a nuestra invitada, la licenciada María Magdalena Mosquea Moronta, que es la segunda vez que participa con nosotros. Y ella nos trae un tema que los mismos psicólogos y qué decir de los médicos no lo manejamos tanto, y es lo que es el trauma complejo. Hoy vamos a entender lo que es el trauma complejo, por lo que la mayoría conocemos es el post-estrés traumático, pero este es otro tipo de trauma y vamos a conocer su origen y cómo enfocarlo. Así que gracias licenciada, por este tema tan interesante en el día de hoy. Siempre para los que entran por primera vez, mencionamos la historia, un poco de la historia de esta asociación que surgió hace 35 años. Doctor Eliezer Guzmán, la doctora Frances Robles, doctor Bautista, fueron los grandes fundadores junto a otros más. Aquí hay un listado de actuales directivos y colaboradores cercanos, entre ellos está la doctora Carmen también, Raiza, que no está participando con nosotros ahora, pero siempre colabora, Cristian y los demás. Son parte del equipo que contribuyen al crecimiento de esta asociación. Pero TVA Si Tu Voz surgió hace, ya vamos para el cuarto año, ahora en este 2024 vamos a cumplir 4 años en la pandemia. Y nos ayudan más de 8 o 9 colaboradores que aquí están en su foto. No nos detenemos a mencionar todo, pero está el doctor Ruiz, está Silveria Alcántara, la doctora Carmen Rodríguez, Elba Rosa, la doctora Hermosén, y que nos ayudan a traer invitados cada semana, cada miércoles a las 8 de la noche y cada sábado a las 5 de la tarde, como en el día de hoy. TVA Si también tiene un canal, como ustedes lo saben, en YouTube. Ya estamos en 2.700 suscriptores. Si usted no se ha suscrito, pues puede escribir TVA Si en YouTube y ahí puede suscribirse y apoyarnos. Ahí puede también ver algunas conferencias anteriores. Sí, que están invitados. Y para convertirse en miembro, puede ser miembro el que es psicólogo, laboratorista, bioanalista, puede ser también médico, enfermera, todo el área de la salud, incluyendo veterinario o técnicos radiólogos y asistentes médicos y nutricionistas, pueden ser miembros de esta institución. Lo que se necesita es una copia de título, una foto digital, y el costo por membresía es solamente $100 por el año. Así que están invitados al que necesite o entienda que una institución como esta le puede apoyar y le puede representar en un momento dado. Ojalá que no necesiten los diversos servicios que ofrece esta asociación. Aquí está la lista de los profesionales que pueden hacerse miembros. Y ya finalizando, queremos decir que no hay conflicto de intereses con nuestra invitada en el día de hoy, como siempre lo hacemos. Por claro, ella puede mencionar sus prácticas, sus redes, no hay ningún inconveniente, pero ella es invitada nuestra y colabora con su conocimiento para el día de hoy y para todos ustedes. También decimos que esto se graba, esta conferencia se graba, se pasa para YouTube, y le pedimos permiso a los conferencistas para que esta conferencia sea una fuente de referimiento para otros profesionales, y sobre todo que tenemos un programa de asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, con una agencia reconocida en New Jersey que se llama ANCA, y ellos nos han autorizado en que las conferencias que se emiten aquí pueden servir como fuente para poder renovar los certificados que ofrecemos. Y por eso muchos estudiantes participan, y con estas conferencias pues les permite renovar sus certificaciones que se vencen a los 2 años. Finalizo diciendo que tenemos varios eventos. El próximo evento que vamos a tener en marzo 30 y 31, vamos a tener el Congreso Médico de Reading en conjunto con el Colegio Médico Dominicano, que es el número 21. Tiene una dedicatoria especial al doctor Mauro Canario. Va a haber otros reconocimientos también, pero ahí está.
y está dedicado a lo que es la integración de la salud mental en la atención primaria. Están invitados a integrarse, a colaborar, a participar o a viajar con nosotros para Reading, Pensilvania, porque ya hemos estado anteriormente ahí antes de la pandemia y ahora estaremos de nuevo. Quiere decir que eso va a ser en marzo 30 y 31. Aquí es parte del comité, ya está publicado en la página, miembro del comité. En mayo 4 y 5 vamos a tener un simposio que está dedicado al cambio climático y cómo el ser humano está contribuyendo al calentamiento global y cómo afecta a la salud. Un análisis del cambio climático en el mundo y con un enfoque general para todos, con diferentes especialistas en diferentes áreas. Así que están invitados en mayo 4 y 5 en New York, en el Hospital Montefiore, que vamos a estar ahí. Este es parte de los temas que vamos a presentar. Y así que están invitados. Quiero dar paso a nuestra moderadora, doctora Carmen Rodríguez, para introducir nuestra conferencista en el día de hoy. Carmen. Sí, muchas gracias, doctor Restituyo, y muchas gracias a todos aquellos que están conectados y aquellos que verán esta importante información que tenemos el día de hoy con el tema que nos presenta la licenciada María Magdalena Mosquea Moronta. Bueno, pues recordemos que este tema no solamente implica a lo que somos, a los que son psicólogos, sino también a todo profesional de la salud, puesto que, como bien dice el título, descifrando el trauma complejo, cuáles serán sus orígenes, dinámicas y cuáles son, pues, la esperanza de recuperación. Como bien menciona el doctor Restituyo, existe una diferencia en lo que es el trastorno de estrés postraumático y al trauma complejo. La licenciada, bueno, pues tiene toda la experiencia para hablar de esto y es que ella es egresada de la Universidad Nordestana en Ciencias Teológicas. También es egresada de la Universidad para Adultos UAPA en Psicología Clínica, donde posee un máster en Psicología Clínica y también posee diplomado en Educación a Distancia, abordaje en intervención terapéutica, relaciones interpersonales como herramientas de servicio al cliente y también terapia familiar de grupo, manejo del DSM-5 y estrategias de coaching para liderazgo y transformación. Queremos darle la bienvenida una vez más a la licenciada y por supuesto se le agradece su participación en este programa. Puede abrir su Sí, micrófono, licenciada. Sí, adelante. sí, sí. Bienvenida. Gracias, gracias. Para mí de verdad es un gusto, un placer y siempre me siento muy contenta cuando puedo contribuir, ¿verdad? Con varios aportes que podamos nosotros, ¿verdad? Darle a la sociedad, a la humanidad y, ¿por qué no? También a los que no son del área de salud, son también personas que desconocen quizás de lo que le pueda estar ocurriendo. Y por eso me ha gustado mucho lo que es este tema sobre lo que es el trauma complejo, como ustedes pueden observar en la diapositiva que estamos proyectando. El trauma complejo en realidad viene siempre a llenar expectativas nuevas. Bien. Ustedes ahí pudieron ver una imagen mía con mi número de teléfono y mis redes sociales. Cabe destacar que siempre que me manden una invitación a alguna de mis redes sociales, deben tratar de autopresentarse antes de yo aceptar verdad, antes de aceptarlo como amigo en las redes, por varias situaciones anteriores que se han dado. Entonces, no hemos visto en esta necesidad de Ok, ser más prudentes en esa parte. Creo que los que están conmigo ahora entienden lo que estoy explicando, ¿verdad? Sí. claro. Sí, Adelante. entonces nos manejamos ahora con lo que son los objetivos. Mayormente cuando nosotros tratamos de proyectar lo que somos como persona, pero al mismo tiempo cualquier tipo de tema, cualquier tipo de información que queramos, ¿verdad?, manejar, colocamos un objetivo que globaliza todo. En este caso sería conocer el contenido del diplomado. Yo lo he colocado como diplomado porque en realidad va ligado
a lo que sería ya una proyección más generalizada. Y pues entonces hablaríamos de fundamento, diagnóstico, evaluación y enfoques. Todo esto estará y lo estaremos tratando de dar a conocer en el tiempo prudente, ¿verdad? Que vamos a compartir con ustedes y vamos a hablar sobre lo que son las teorías, los casos clínicos. Va a permitir también un aprendizaje ante los posibles sujetos que puedan padecer este trauma, como lo que es el trauma complejo. Entonces, vamos inmediatamente a pasar a la parte de lo que son los propios orígenes o origen de lo que es el estrés postraumático. Dice pues que el complejo del trauma complejo pues viene de lo que es el estrés postraumático, en sus siglas TEPT. Dentro del trauma, ¿verdad? Postraumático, hay dos tipos de traumas psicológicos, que son el simple y el complejo. Más adelante vamos a estar hablando un poquito para que ustedes puedan ir haciendo el hilo conductor y puedan ir entendiendo por qué bajamos a simple y a complejo y por qué va de la mano del estrés postraumático. Bien, entonces comenzamos con lo siguiente. Tras la guerra de Vietnam en el 1955, la cual terminó en el 1975, se empieza a investigar y al mismo tiempo se empieza a descubrir que hay traumas derivados de la guerra, dado por las situaciones estresantes que en ese momento se estaban viviendo y un hecho puntual y con consecuencias específicas que se vivía ahí. Había varias muertes, sin números, miles de muertes. Entonces, esto fue llevando a la población en ese momento a vivir momentos estresantes, momentos que causaban, ¿verdad?, algún tipo de estrés. Sucede que tras esta investigación, que en esos momentos se fueron sosteniendo, ya después de haber pasado dicha guerra, por las diferentes sintomatologías que estaban presentando las personas, se observa también sintomatologías específicas en mujeres y en niños, fuente de otro tipo de situaciones que estaban totalmente vinculadas a lo que es el maltrato, las experiencias adversas que vivieron en un momento por prolongados tiempo y por la misma duración de la infancia. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? ¿O qué se quiere dejar dicho con esto? Que en la guerra fueron muy, pero muy traumatizadas estas dos clases de personas, la mujer y los niños, por las diferentes formas en las que fueron maltratadas. Y fueron muchos maltratos de índoles muy estresantes, muy severas y muy crónicas. En fin, cuando hablamos de traumas complejos, pues estamos refiriéndonos a una emoción unida a un recuerdo que nos produce angustia, miedo y que se ha repetido durante un periodo prolongado de tiempo. Suceden mayormente en la infancia y los motivos pueden ser dispersos, nunca específicos, sino dispersos, como violencia familiar, que se vivió muchísimo en la guerra, maltrato físico, verbal y psicológico, enfermedades propias que se vivieron también en la guerra. Estoy haciendo alusión al origen exacto. Entonces también pérdida de seres queridos, que fueron bastantes personas que se perdieron, ocurrieron divorcios, robos, los fallecimientos, accidentes y migración de un país a otro. Todo esto que se dio en la guerra se da también en nuestros tiempos, para que ustedes sepan. Se da en nuestros tiempos. Entonces, de acuerdo al DSM-5, el trauma complejo es definido como cualquier situación en la que una persona se ve expuesta a escenas de muerte, que sea real o inminente, lesiones físicas graves, lo que hablábamos ahora, tanto agresiones sexuales, ya sea en la calidad de víctima directa, cercana a la víctima o testigo. Vamos o veamos algunos de los traumas que son simples y complejos al mismo tiempo. Entonces, estos traumas simples, bajamos a lo que son los traumas simples. Entonces, los traumas simples, para ir explicando un poquito, es cuando nos referimos a un hecho puntual, exacto o único, que nos ha producido una emoción desagradable y que nos generó malestar en el momento que ocurrió esto.
Esta situación nos puede afectar en diferentes momentos de la vida y el impacto que produce es de gran importancia, ya que las mismas emociones que hemos sentido pueden reaparecer en el futuro. Podemos mencionar dentro de los traumas simples, accidentes, lesiones físicos, robos, fallecimientos de seres queridos, entre otros que puedan ir acarreando la misma situación. Vamos a conocer también lo que son los traumas complejos del desarrollo. Esto implica totalmente lo que es en la infancia. Implica la comprensión multinivel de la experiencia desorganizada, comprendida como una constelación traumática que organiza toda la experiencia de estar en el mundo del infante a través de su trayectoria vital. Lo que esto quiere decir en este momento es, en otro momento no sé lo que querrá decir porque estamos en la actualidad, es que cuando ocurre algún tipo de sintomatología en trauma simple, ¿verdad? Algo leve que haya vivido el infante, puede reproducirse en la trayectoria de su vida, en cada etapa de su vida. Es por ello que cuando, en el caso de nosotros los clínicos, recibimos pacientes que tienen algún tipo de estas situaciones, pues inmediatamente comenzamos con diferentes evaluaciones y comenzamos justamente con lo que son los historiales clínicos para indagar y inmediatamente procesamos a lo que son algunas escalas, test y más investigaciones e indagaciones para poder dar un contraste con lo que ha surgido de ese paciente o ese sujeto individuo que está con nosotros en el momento y nos ha estado diciendo. Entonces surgen diferentes tipos de síntomas, traumas poderosos que pueden acarrear a llevar a un trauma complejo en sí. Aquí tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los traumas se dividen en esas tres partes. El primero son aquellas situaciones puntuales de las que yo le hablaba, en las que ocurrieron hechos que nos produjeron un gran impacto. Y el segundo tipo son varias situaciones. Estamos hablando de uno. El primero dice un hecho puntual. En este son varias situaciones que ocurren en poco tiempo. Por ejemplo, en una semana ocurrió un accidente en mi familia, diagnosticaron con una enfermedad crónica grave ya, al mismo tiempo te desvinculan del trabajo, al mismo tiempo hay una falla en la casa y hay que hacer inversión, entonces te llega todo junto, ¿verdad? Eso pasa en el tipo 2. En el tipo 3 consiste en las situaciones repetidas en la infancia para la persona que tiene efectos a largo plazo. Entonces, estas situaciones de la infancia, junto con lo que te está ocurriendo en el presente, más todo lo repetitivo y todo lo que lleva las características propias de lo que estás viviendo en el momento, entonces viene con una carga de sufrimiento que tú padeces y que ya no puede soportar más ni aguantar. Y llega entonces ese trauma complejo, completo. Y entonces vamos a ver más abajo estos tipos o síntomas de trauma, perdón, síntomas de trauma complejo. Aquí ustedes pueden observar en las imágenes las diferentes situaciones que se pueden dar. Aquí estamos hablando de lo que son los síntomas somáticos, que son las sensaciones que suceden en el cuerpo de cada persona, no importa. Y le voy a explicar algo muy importante. No es tanto de cada persona, es que cada persona viene con una caja totalmente diferente de eventualidades y situaciones y no a todos van a poder responder de la misma forma ni le va a suceder de la misma forma estos síntomas. Insomnio, problemas digestivos, dolores de cabeza, problemas en la piel, pesadillas y eneuresis o misión, que va muchísimo al baño o que se le salen la orina rápidamente. Pueden observar ahí. Continuamos con los síntomas cognitivos del trauma complejo, que son aquellos pensamientos que aparecen luego del trauma complejo. Ya yo tengo todas las características anteriores, ya yo tengo los tres tipos de traumas encima conmigo, entonces ahí viene ya el complemento y vengo entonces a dar con estos síntomas, cierta dificultad en la concentración y en la atención, poca tolerancia a la frustración, baja autoestima, ideas negativas sobre mi misma persona y el mundo completo y todo lo que me rodea, y problemas de aprendizaje escolar. Estos problemas de aprendizaje escolar
están vinculados con las universidades, con algún curso que usted vaya a hacer, hasta con el mismo trabajo. Y cabe destacar que es muy tedioso cuando tenemos personas así en las instituciones, no por la persona, sino cómo manejarla y para qué manejar estas personas. Y cómo no desvincularla. Entonces, no podemos desvincular una persona que tenga una condición de salud mental o una afección. Bien, síntomas conductuales del trauma complejo son aquellas conductas que aparecen luego del trauma complejo. La agresividad es lo primero que se nota, mucha ira, puede haber algún tipo de adiciones de toda índole al sexo, desenfrenado, sin control, sin ningún tipo, ¿verdad?, de conciencia, adiciones a sustancias, adiciones a lo que son el juego, tartamudez, la persona quizás pueda no hablar adecuadamente, conductas riesgosas, quieran lanzarse de algún lugar porque tienen alas y pueden volar, cogen, ¿verdad?, algún tipo de vehículo y quieren ir a alta velocidad, eh, pueden ir caminar en horas no oportunas en la acera, también cruzar la calle, impulsividad, llanto constante, las personas pueden tener llanto constante sobre esto. Entonces, ahí bajamos a lo que son los propios criterios del trauma complejo. Existen criterios que sirven para detectar que hayamos atravesado o que estemos atravesando por un trauma complejo. Y aquí están. Es lo primero, la dificultad en la regulación de las emociones. Las personas que no tienen control de las emociones o que no la pueden regular, porque usted puede sentirse mal de momento, pero se está dando cuenta que está en una reunión, que está en el trabajo y usted se va controlando porque tiene las estrategias propias. Pérdida de recuerdos transitorios, usted se le puede olvidar dónde dejó la llave, qué va a hacer, qué es lo que iba a hacer ahora, esas cositas así, dolores corporales en todo su cuerpo, no en uno específico, sentimientos de culpa y vergüenza por cosas que usted no puede manejar, por cosas que han pasado, por cosas que están sucediendo, dificultad para confiar en las personas, o sea, por la baja autoestima, usted se siente inferior, le cuesta confiar y siente que todo el mundo es hipócrita o es agresivo con usted o le está poniendo la cara, y le está evitando. Evitación de las relaciones sociales, usted no se puede codear, usted no puede estar en grupos sociales, prefiere estar más en el encierro. Pérdida de las creencias en la vida. La pérdida de la creencia en la vida es muy fuerte, porque ya la persona entonces está entrando en un dejarse morir y no querer estar vivo, como yo le digo. Los criterios diagnósticos del trauma complejo, pues, para poder diagnosticar un trauma complejo, se puede recurrir al DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el cual informa acerca del trastorno por estrés postraumático. Ese trastorno se presenta cuando se han producido uno o varios traumas durante mucho tiempo en la vida de una persona. Entonces me paro aquí un poquito. Me paro aquí, volvemos a la de arriba, para explicarle bien ahora y que puedan entender todo lo que yo le he podido ahora a ustedes vaciar en estos minutos. Cuando hablamos de estrés postraumático, estamos hablando de un evento que nos traumatizó, un evento fuerte, catastrófico, que vino y nos removió. Pérdida fuerte de una persona que usted ama mucho, situaciones como la que se presentaron con el COVID-19, situaciones ya que antes del COVID usted había vivido un divorcio, pérdida de un ser querido, pérdida de un animal, de una mascota que usted haya querido, de un trabajo, de su casa, de propiedades, de algo material, que usted quedó en la quiebra y no pudo continuar con su vida. Traumas, así, una enfermedad X que le haya dado y que pues esa enfermedad haya causado que usted haya tenido pérdida de un miembro de su cuerpo. Entonces, ese trauma va a manejarse con usted porque usted no lo ha podido superar y no se lo trabajó. Entonces, cuando vienen los traumas simples, eventualidades ligeras, va a volver el detonante del trauma, del estrés postraumático, porque va a volver a vivir un duelo, una pérdida, algo que a usted le pasó. Y se va a comenzar a sentir otra vez con esos síntomas que vivió anteriormente. Se está destapando ahí la caja de Pandora. Continúa usted con ese evento simple,
y no lo puede manejar y le está causando diferentes síntomas. Entonces viene el trauma complejo. Y en ese trauma complejo se agrega lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, ¿verdad? Ya tiene un estrés postraumático y tiene un trauma simple. Viene el trauma complejo relleno de otros síntomas más los demás trastornos que se le pueden a usted agregar. Ahí me expliqué bien, a ver si me entendieron, que me gusta preguntar. ¿Entendieron esa partecita? ¿Restituyo o Carmen, uno de Sí, los que están con claro, nosotros? Bien. perfectamente, sí, muy bien la aclaración. Ah, Sí, perfecto. sí, Bien. claro. Pues seguimos con la próxima diapositiva para Ajá, continuar aclarando y hablando un poquito. sí, Entonces, ahora, ¿cómo tratarlo? El trauma complejo. Pues es importante conocer criterios para este trauma. Los criterios son que lo vamos a trabajar con la terapia cognitiva conductual. La terapia cognitiva conductual, yo la uso mucho, la usamos mucho, lo del área de psicología clínica, porque utilizamos varias herramientas y es la de conexión propia de lo que son las ideas que usted tiene. Yo siempre digo esta frasecita, una cosa es la idea que yo me estoy haciendo en mi cabecita, en mi cerebro, y otra cosa es la propia realidad que nos está adornando a nosotros. O sea, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es la realidad que hay. A veces nosotros claro. entonces hacemos una idea hasta de una persona y no es que estamos juzgándola a la persona, es que tenemos una idea, porque esa persona habla así, porque esa persona camina así, porque esa persona la vimos conversando con alguien o porque esa persona un día le aclaró las cosas muy puntuales a alguien más y ya entendemos que esa persona es muy agresiva o entendemos que esa persona es muy fuerte, tiene un carácter áspero y no podemos Pero se ligarnos con entiende que ella. tiene problemas, que muchas veces Ajá. decimos que tiene algún problema. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas ideas que a nosotros solemos hacer a veces en nuestro cerebro es totalmente diferente a lo que es la propia realidad. La realidad es que esa persona tiene ese carácter así, pero no es justamente así la persona. Tuvo que hablar en ese momento con autoridad, pero esa persona es suave de llevar, se puede conversar con ella. Entonces, cuando ya viene la parte que es que yo me hago una idea totalmente errada de ella y estoy en mi burbuja, entonces vienen las situaciones de que no le dirijo la palabra, de que esa persona me choca, de que la observo mal, ya los gestos físicos comienzan a cambiar hacia esa persona y el trato. Y ahí comienzo yo entonces a entrar otra vez en mi mundo y digo, ¿y qué será lo que le pasa? Pero yo no me estoy viendo. Entonces, ahí viene el detonante mayor de nosotros aprender a crear ideas productivas, ideas agradables y no ideas desagradables. Y se da la parte de la terapia cognitiva conductual porque comenzamos a manejarnos y explicándole bien la terapia cognitiva conductual a las personas, pues la persona comienza a crear otro tipo de imagen, ¿verdad? Y comienza también a crear otro tipo de idea porque la realidad es una, pero mis pensamientos son otros. Entonces se da lo que son las terapias grupales. En las terapias grupales son de verdad hermosísimas. En esa terapia grupal podemos utilizar la terapia narrativa, en donde podemos narrar, escribir, hablar, conversar, pero mayormente si usted puede escribirlo, pues mucho mejor. También lo colocamos como la silla central, en donde se puede trabajar a esa persona que está padeciendo el trauma complejo y los demás que estamos al alrededor, que tienen también la misma situación, los mismos eventos, totalmente diferentes, pero con eventos parecidos, pues entonces lo trabajamos. Esa persona al hablar, al desahogarse, entonces puede ayudar a otros junto con el terapeuta que va a estar ahí de frente, que le va a estar ayudando como guía y dirigiendo. Y entonces se hacen lo que son, la técnica socrática en donde la persona puede expresar una idea y yo voy a repetir como terapeuta la misma idea y lo vamos a poner como a encararse propiamente. La terapia familiar sistémica con los hilos conductores propios de ella que se manejan muy eficaces y hacemos muchísimos con ella, entre ellos la silla vacía, entre ellos el lazo conductor, como yo le llamo, o el hilo, y también lo que son registros y también parafraseos propios que se deben de dar tanto en la pareja como en los miembros de pareja. Y la terapia
de R, que es de sensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares, que es excelente para trabajarlo, también tanto como grupo como individualmente. Las personas comienzan otra vez a hacerse lo que es la reactivación propia de esta terapia y comienzan a manejarse totalmente diferente ante las eventualidades. Continuamos. Existen también lo que es la meditación, registro de pensamientos y hacerlos responsables de nuestras acciones. Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, en la diapositiva, técnicas de relajación, ser constante en la práctica, tener voluntad, tenacidad y paciencia. Es obligatorio la meditación con estos pasos. Los que solemos hacerla, pues tenemos una vida más saludable, más en paz y más armoniosa. Registro de pensamiento es escribir en una hoja todos estos movimientos, todas estas situaciones que me pasan, todas estas emociones que yo estoy viviendo diario. Y con eso yo puedo identificar lo que son mis pensamientos y lo puedo reemplazar por otros pensamientos agradables. Hacerlos responsables de nuestras acciones es hacernos cargo de nuestra reacción frente a muchos eventos cotidianos, porque a veces nos hacemos la víctima. Entonces, cuando tú te haces víctima, no puedes crecer ni vas a poder avanzar en lo que es tu vida. La parte de lo que es la resiliencia ante un trauma es muy importante para todos porque es la capacidad que tiene la persona de salir reforzado emocionalmente. Aquí yo como que me bajo un chin y me detengo más porque en determinados momentos de mi vida yo he tenido que ser resiliente. Entonces, cuando yo he tenido que ser resiliente, me he dado cuenta por mi propia experiencia que salgo más victoriosa, que salgo más fortalecida y que esto es un propósito específico que yo tengo que descubrir en mi vida. Lo he ido descubriendo, yo sé cuál es mi propósito ya como profesional, como madre, como esposa. Ahora, ¿qué pasa? Que cómo yo le puedo transmitir a los demás esto que yo también he vivido, que siento y que me ha mejorado mucho con mi conducta, con mi forma de ser y con mis proyecciones a futuros y a largo plazo. Pues yo necesito que el otro entienda que todo lo que nos está ocurriendo nos ocurre a nosotros emocionalmente, que son duramente traumas, pues yo puedo con esto desarrollar mi potencial como ser humano. Ay, sí, eso es porque tú pasaste ya por eso que tú lo estás diciendo. Usted tiene que vivirlo. Yo le digo, vívalo. Ah, no, pues es muy bueno, muy fácil decirlo. No, así no es que nos manejamos. Nos manejamos con las experiencias y las experiencias que nos hacen mejores personas y de calidad. En pocas palabras, es superarte. Tú no te puedes quedar encharcada en el mismo espacio, en el mismo lugar donde está. Tú tienes que tomar alas y volar. Esas alas, invéntate la parte de la oruga. Yo siempre digo, yo fui oruga, soy oruga y voy a seguir siendo oruga, pero me convierto en mariposa. ¿Y qué mariposa? Entonces, para todo es lo mismo en esa parte. Las personas resilientes sienten mejor el dolor ante una situación traumática y saben qué hacer. Entonces, esto es sentir y resistir el dolor. Cuando yo siento el dolor, yo puedo desplayarme, como yo le llamo. Yo lloro, me siento débil, frágil, impotente, que no puedo avanzar. Pero eso que te está permitiendo a ti sentirte así es lo mismo que te hace a ti producirte como una persona totalmente diferente. Y valga a ustedes la redundancia de esta frase, es que es todo personal y todo está en nuestra mente. Eso significa que no debemos de aislarnos del entorno que estamos. Tenemos que tener ese equipo sanador, esas personas sanadoras que nos van a apoyar. Vamos a pedir ayuda, no nos vamos a quedar ahí, porque si usted se está ahogando y usted puede abrir la boca y vocearle a una gente y llamarle ayuda, sí, por favor, auxilio, me estoy ahogando, te van a tirar un lazo, van a tratar de ayudarte, pero si tú no hablas, te va a hundir solo, te va a ahogar. Entonces, no intentar controlar la situación, intentar no controlar la situación significa que usted va a vivir su proceso, va a vivir su proceso. En la historia tenemos un proceso hermosísimo, Jesús vivió su proceso. Como yo le digo, se chupó su cruz, se chupó todo lo que le hicieron, golpes, salivazo, los clavos en las diferentes partes del cuerpo. Entonces, otras personas de la historia
que nos han hecho a nosotros fenómenos, lo han vivido, su sufrimiento, y son ahora los héroes y salieron de sus situaciones. ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer? Ser capaces de intentar cambiar objetivos si es necesario ante las situaciones. Tenemos que ser capaces siempre de ser mejores cada día. La resiliencia ante un trauma en niños, que esto para mí es muy importante, tocar esta parte, porque va a haber un congreso, ¿verdad? Y en el congreso quizás se habla un poquito de lo que es la salud mental, en la parte quizás educativa, de la infancia y eso. Entonces, en niños la resiliencia se maneja de la siguiente forma. Vamos a construirle un apego seguro, en donde el niño sepa que esa es su mamá, que esa es su maestra, su papá y todo, pero que al mismo tiempo tienen que salir a trabajar, tienen que atender otras cosas, a otros compañeritos, a otros amiguitos. Y desde ese punto de vista comenzamos entonces a decirle que es un apego seguro, pero que al mismo tiempo mami vuelve, papi vuelve, que no es necesario el llanto, que no es necesario tanto, ¿verdad? Sentirte tan ajustada o tan pegada a esa persona. El desarrollo de esa autoestima, enseñarle a simplificar los errores como oportunidad para aprender y ayudarle a reconocer y gestionar sus emociones. Las emociones se deben de tratar siempre de manejar con los niños, que es lo fundamental de todo lo que yo he dicho de ellos. Lo fundamental es aprender a manejar las emociones, y las emociones en los niños se maneja prácticamente con lo que son las terapias de relajación, con las terapias de juego, con terapias manejadas con música terapia, arte terapia, para que ellos puedan ir manejando la agresividad, esas emociones incontrolables, esos momentos difíciles que le pueden pasar. Y ya para ir culminando con ustedes, Sigmund Freud, ¿verdad? Considera que el trauma se originaba en experiencias perturbadoras que ocurrían en la infancia temprana. Justamente eso es lo que yo estoy diciendo en todo este proceso que hemos tenido de estos minutos con ustedes. Si nos vamos a la parte teórica, pues aquí lo tenemos. Y Otto, quien trabajó junto a Sigmund Freud, que me encanta siempre leer su postulado, pues dice, centra que es el hecho de nacer, que el hecho de nacer, oigan qué noticia ni más relevante para mí, siempre lo ha sido, pero uno cuando lo está dando se emociona, en el caso mío. Dice, el hecho de nacer implica un primer trauma que vive el ser humano, significa una separación abrupta de la madre y el paso súbito de un entorno totalmente protector a un entorno hostil. Porque porque es que a ese bebé que está protegido totalmente y alimentado de su mamá, lo sacan de golpe del vientre de su madre a una vida totalmente diferente a la que él está viviendo. Se siente protegido, cuidado, amado, añoñado y todas las cosas que las madres sabemos hacer cuando estamos embarazadas, porque todo eso el niño lo absorbe, lo vive, ¿ok? Todo lo vive. Y viene este doctor y saca este bebé así de esa forma. No es diciendo que está mal, ¿ok? Estoy es para explicar un poquito lo del trauma en el primer momento. Entonces, desde ese momento comenzamos nosotros a trabajar con los traumas para que ustedes sepan. Y en lo que va de la vida, el feto, el niño, ese bebecito recién nacido de 0 a 3 años, va a comenzar a cambiar ese trauma, ese dolor que vivió, ¿verdad? De salir y esa tristeza, porque mami va a estar ahí siempre añoñándole, va a estar dándole su seno, va a estar pasándole la mano, lo va a atender, lo va a mecer, papi viene y lo acaricia, la tía, la abuela, y ya se está sintiendo seguro, ya hay un apego más seguro, ya se está sintiendo con más amor, a pesar de que lo sacaron del espacio seguro a ese mundo hostil que nos toca a nosotros los adultos vivir. Se vinculan los síntomas con el estrés postraumático en el DSM-5 con el código F43.1. Esto es para lo que ya sabemos de cuándo nosotros pues vamos a diagnosticar, cómo tenemos que buscarlo y dónde tenemos que buscarlo. Y pues de alguna manera u otra, en esta última diapositiva, yo me coloco con un moño al lado, rosado y así, diciéndole con unos lentecitos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gracias, licenciada. licenciada. Bueno, Gracias. pues ha sido una clase completa y le Sí, invitamos a todos aquellos que quieran comentar, sí. preguntar,
participar y está, por supuesto, José Pérez. Ya levantó la mano, así que vamos a abrir el micrófono. Por favor, Adelante, cómo abra su no. micrófono Sí, sí. para que Buenas noches. pueda opinar. Gracias por todo. Buenas noches. A su orden. Yo creo que nuestras cosas, nuestra vida cotidiana, inclusive nuestras autoridades de salud, a veces tienen una comunicación que lleva más al trauma que otra cosa. Los mismos padres sin la madurez para tener hijos. Yo pienso empíricamente que hay muchos trastornos psicosomáticos por esas cosas. Padres inmaduros, una comunicación en salud no adecuada y todas esas cosas. Yo pienso que hay que tratar eso. Los problemas psicológicos deben tratarse con más, vamos a decir, con más seriedad. Yo pienso que debe haber muchos psicólogos en los hospitales, en los centros de salud, porque yo creo que los problemas básicos ahora mismo son psicológicos y vendrán más. Eso es lo que yo pienso. Muchísimas gracias. Realmente sí, lo que usted acaba de decir, pues es apoyado por mí en esa parte. Yo siempre he tenido la observancia, ¿verdad? De valorar la profesión del área de la salud mental. Lo que pasa es que quizás muchas personas aún, yo digo, están en Belén con los pastores, quizás hasta muchas de las personas que nos dirigen y no le están restando la importancia adecuada a lo que realmente se merece. Gracias a veces a los estudios que se realizan y nosotros ir descubriendo cada día más la importancia de la salud mental, se ha podido vincular todo o cada trastorno con algún tipo de enfermedad crónica, llámese Ujú, cardiovascular, diabetes, ujú. llámese algún tipo de cáncer, tuberculosis, etcétera. Eh, Trabajando en un CPN, como trabajo en el Servicio Nacional de Salud como psicóloga, cuando he tenido que hacer las diferentes intervenciones y me voy a las casas, eh, me voy a los lugares que quizás están muy remotos para llegar porque son zonas rurales a veces, o más bien casi siempre por donde estoy, y descubro la forma de vida de esas personas y al mismo tiempo la desinformación que tienen. Y cuando yo comienzo a hablarle del estilo de vida saludable que manejamos mucho y por qué es tan importante llevarse de esas observaciones que nosotros le hacemos, ellos dicen, pero es que nunca nadie nos ha hablado de esto y nos ha orientado porque ustedes saben que estamos ahora en la era de la información, de la psicoeducación y todo eso, pero entiendo que sí se necesita un personal, pues, que sea más activo en las comunidades, no un personal que esté tan encerrado, eh, quizás en un mismo CPN, en una policlínica, como se le llamaba antes. Ok. Eh, en hospitales, ok, hay un personal destinado a hospitales, pero vamos a buscar vehículos que sean asequibles, ¿verdad? Para manejar y vámonos una semana, vamos a tomar una semana, un día quizás, y vamos a peinar una zona y a descubrir las necesidades propias de salud que hay. Porque aunque la gente, como yo siempre he dicho, a veces son cerradas, pero cuando usted llega y le habla en un tono diferente y en un trato moderado, las personas te escuchan y acceden. Entonces quizás la dinámica sería por ahí. Entiendo que todavía nos hace mucha falta en nuestro país de República Dominicana y en otros países, yo lo entiendo, pero vamos haciendo el trabajito ahí, vamos a ver cómo lo podemos hacer y echarle ganas. Exacto. Licenciada, permítame una pregunta. Cuando usted ha Sí. hablado del cuadro clínico y Uh hablaba de -huh, lo que es la ansiedad, la taquicardia y la sintomatología de uh un -huh. posible trauma, ¿qué es tan difícil para usted en su experiencia hacer una diferenciación con otros trastornos de la salud mental? Por ejemplo, los trastornos de la personalidad que se pueden confundir, algún tipo de paranoia. ¿Qué tan difícil se mezclan y o usted separa con otro trastorno de base para el manejo clínico? Bien, te voy a decir lo primero.
Lo primero es que nos vamos a lo que es el DSM-5, con las propias características que cada trastorno puede tener. Pero no obstante eso, con el historial clínico que nosotros los psicólogos manejamos y los tipos de sintomatologías que presentan, pues nosotros ya, los que tenemos experiencia, ¿verdad? Lo que tenemos, porque los que están comenzando necesitan de los que tenemos experiencia. Ya vamos perfilándonos por los diferentes trastornos que pueda tener una persona para que se convierta en un trauma complejo, por ejemplo, en este caso. Eh, yo he recibido alrededor de esta semana, no, de la otra y esta semana, para no hablar mentira, más de 7 casos que son traumas complejos con sus diferentes situaciones y eventualidades. Y yo digo, ven acá, ¿y qué es lo que no está pasando en la sociedad? ¿Qué le está pasando al ser humano? Entonces, lo puedo diferenciar con las escalas. Por ejemplo, casi todos los trastornos presentan estrés, ansiedad y depresión. Nosotros trabajamos con escala para descartar y determinar. Y trabajamos también con diferentes test proyectivos y otros test que se necesiten, pero al mismo tiempo también con diferentes cuestionarios propios Ok. de cada trastorno para poder ir identificando y descartando. Entonces ya cuando tenemos lo que es ya una interpretación propia, real, basada al DSM-5 y cuando tenemos que trabajar con el CIE-10 o CIE-11 que está saliendo ahora, que ha salido ahora, pero que no lo hemos manejado en el Servicio Nacional de Salud, sino solamente el CIE-10, pues comenzamos a ir descartando. Con todo eso, más las evaluaciones propias, las observaciones, historial clínico, entonces es que podemos descartar, diferenciar los diferentes traumas. Se nos hace difícil a veces, pero nos manejamos con un equipo multidisciplinario, llámese Ok. psiquiatría, llámese médico general, pasante, médicos específicos de áreas específicas, médico familiar, cardiólogo, neumólogo, oncólogo, trabajamos Bien, con un sinnúmero de personas. muy bien. Muchas gracias. Carmen, Siempre. ¿alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más con pregunta o algún comentario o un aporte para el tema de hoy? Si se lo comieron un poquito con yuca, un salamito, un huevito, si le Sí, gusta, sí, tipo a los dominicanos. Sí. sí, sí. Y guerra reciente, licenciada, usted habló de la guerra de Vietnam. Creo que la Sí, guerra de Vietnam ha contribuido, contribuyó mucho a ese estudio, como ha contribuido la guerra también a ciertos estudios que lo conocemos es por los efectos de la guerra. Las sí. últimas guerras también han contribuido, ¿verdad? Imagino pero no se siente tanto como lo que fue la guerra de Vietnam, porque Sí, los efectos están ahí, todavía uno lo ve, sobre todo en sociedades como Estados Unidos, que fueron parte de causantes de esta guerra, uno lo ve y comparte con ellos en muchas ocasiones, que muchos están vivos todavía, que son sobrevivientes. así es. Yo no sé si ustedes han podido darse cuenta que mayormente cuando las personas tenemos algunos ya militares y eso, que ya han vivido la guerra, pues tienen lo que es el trastorno postraumático y tienen trastornos psicóticos, que es Sí, delirio y alucinaciones. Y ustedes saben también, y los que no saben, pues que se enteren ahora, que esto acarrea y ha acarreado situaciones muy peligrosas en donde ellos sienten persecución y todo eso y andan armados y de momento usted ve sí, que hubo un intercambio de disparos por allá y sí, que sí, entraron a una escuela, que había un grupo de personas en un parque, pues es que ellos se imaginan que esos son soldados, que son de la otra banda, como yo le llamo, y entonces pues ellos apuntan, pero en realidad es inconscientemente porque están viviendo un trauma. Y entonces esto es muy necesario, por eso se manda a psiquiatría, a psicología, cuando vienen ya de sí, una guerra, se preparan y eso. Lo mismo va a pasar con el acontecimiento que han estado en otros países, en otros continentes donde hay guerra. Va a pasar eso, lo mismo que pasó con la guerra de Vietnam en el 1955, que terminó en el 1975. ¿Qué va a ocurrir? Que van a venir esos desencadenantes
otros tipos más de trastornos o enfermedades y otros tipos, ¿verdad?, de niños que van a subir con todo esto manejado y se tienen que trabajar, igual que las mujeres que han sido violadas, maltratadas y que ustedes saben que tuvieron que partir hacia otro país Sí, rápido y que le quemaron sus casas, que vieron gente con la mitad del cuerpo, etcétera, morir y todo eso. Es muy importante que nosotros no aprendamos como a valorar un poquito más las informaciones para poder manejar luego todos los acontecimientos, porque no es bueno juzgar sin conocer. Todo tiene una historia, todo tiene una historia. sí. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta? Licenciada, cuando usted habló de las diversas terapias, la cognitiva, terapia de grupo, en su experiencia, en condiciones normales, una evolución normal de un caso, ¿en qué tiempo se habla de recuperación? O sea, ¿qué Eso tiempo es todo, dura? ajá, mira, ahí Restituyo es un poquito ahí delicado decirlo. Decirlo, decirte, por ejemplo, bueno, en 2 meses ya va a estar un poquito, ¿verdad?, más repuesto. Pero mira, yo tuve, por ejemplo, un caso de un adolescente con intentos suicidas, ¿verdad? Intento, tenía ideas, pero intento. Y trabajado con una psiquiatra, con un psiquiatra. Y el adolescente, pues, eh, tiene conmigo un año trabajándose. Tiene un año después del evento que le ocurrió. Y en ese año es que se está haciendo poco a poco el proceso con él. Ese proceso es autoestima, autoconfianza, los pensamientos e ideas, ¿verdad? Irlo cambiando, mejorando y ya solo ya está encarando la vida, porque la parte es encarar, entender, como yo le decía, ya te toca a ti como persona. Vamos a ver qué puedes dar. Entonces, hay casos que son muy complejos, muy difíciles Ok. para llevarlo a un feliz término, pero hay otros casos que solamente necesitaban una psicoeducación, una psicoorientación, porque estaba perdida la persona en el aire y no entendía para dónde coger, intentó hacer cualquier tipo de cosa y creyó tener eso. Pero hay otros procesos que son desde la infancia que solamente lo podemos manejar para tranquilizar, porque van a vivir, por ejemplo, con un trastorno compulsivo obsesivo, con una bipolaridad y encima de la bipolaridad, pues tienen algún otro tipo de trastorno, como me ha tocado, que es depresión crónica, que ya ha sido ingresada, pero que tiene que verse con psiquiatría y con un terapeuta del área clínica. Y cuando manejamos todo eso, nosotros pues lo que hacemos es fortalecer la línea de la psicoeducación y el psiquiatra fortalece la línea farmacológica. Y cuando entonces podemos bajar los niveles de esa persona y tenerlo ya un poquito más tranquilo y esto, entonces comenzamos ya un segundo proceso para poder entonces que vaya a dejar ir, para que esa persona pueda ir reduciendo la farmacología y entonces nosotros vamos subiendo un poquito más la parte terapéutica, en donde ya él se pueda sentir más confiado para seguir avanzando en su vida. Es un proceso bonito, pero a veces muy largo y a Puede veces es muy tardar. costoso. Sí. Yo no sé si en Estados Unidos es más costoso que en República Sí. Dominicana. Yo creo que en Pero Estados Unidos es más a costoso. propósito de eso, licenciada, perdone que le haga la pregunta en confianza con este público que le está oyendo, que No, no tenemos importa. bastantes psicólogos, tanto residentes aquí como en la República Dominicana. Ese código que usted habló, cuando usted habló del código F43.1, ¿le significa un código para usarlo internamente? Porque tengo entendido que los psicólogos no cobran por código allá. No le pagan, No, 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 no. ustedes no reportan el seguro por los códigos y no le pagan. El psicólogo recibe salario fijo en la República Dominicana. En la República, ese código es para el Ah, diagnóstico de estrés postraumático. Cuando buscamos el DSM-5, cuando buscamos el trastorno sí, postraumático, con ese código, yo entiendo lo ajá, del con ese código porque código,
aquí se utiliza para laboratorio, para psicología. Lo que quiero decir que cuando se pone Exacto, ese código, se está poniendo un criterio, pero también se está exacto. cobrando, pero también se cobra. Pero allá el Sí, psicólogo no cobra por el código, no le pagan. no. Mire qué pasa. Si es en el Servicio Nacional de Salud, pues a nosotros nos pagan un sueldo fijo. ¿Qué Sí, pasa? Que hay, por ejemplo, si yo me tengo que mover de un pueblo a otro a hacer un trabajo, pues te dan lo que se llama la dieta aquí, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces eso te llega. Cuando el usuario en el Servicio Nacional de Salud va y coloca colocamos su cédula y colocamos el seguro, el NSS, pues Oh, entonces con ese código ya sale que, por ejemplo, Pablito fue a la sí, UNA y se sí. vio con la psicóloga de allá. Eso es un reporte. Nosotros tenemos que reportar todos los meses todo lo que hemos visto, Ok. Ah, todos bueno, los hay pacientes que hemos reporte. visto. Ahí Ajá, hay. Sí, se hace un pequeño reporte sí. y entonces el Seguro Nacional, SENASA, pues quizás anual o cada cierto tiempo, pues le hace algún tipo de aporte al especialista de la salud. No una Ok, cosa del otro mundo, ok. no Sí, como quizás se entiendo. debiera de hacer, pero se hace algo. Así es. Sí, sí. Nos Pues muchas hacen algo, gracias. como digo yo, siempre. Exactamente. Carmen, yo creo que se nos acabó el tiempo, doctora Rodríguez. Si podemos concluir con esta conferencia Así es, interesante. dándole las gracias una vez más a la licenciada y a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Cómo no. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias. licenciada, por su esfuerzo en el día de hoy y a todos los participantes. Así es, Gracias. así Buenas es. tardes. Bye. Buenas noches, Bien, Buenas doctora. buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches. Bye Hasta bye. luego. Hasta luego.